El problema que Yu Simbon había causado fue sorprendente, sin embargo, Wat Bonsang estaba un poco demasiado aliviado. Debido a que obstaculizaba el gran plan de su secta, ahora tenían que eliminarlo a toda costa. El vice-líder esperaba la eventual sangre que derramaría el clan Bakun y recibió la orden de prepararse para una guerra santa con los ácheres de sangre que estaban en lo profundo de la tierra. Además, debían aumentar la potencia de la maldición de la muerte sobre Simbon, ya que aparentemente había desarrollado una resistencia parcial a ella. Wang Sam niega la entrada a la mansión del señor, para cualquiera de los numerosos visitantes que se agolpaban en la entrada. Después de que él ofrece firmemente un último rechazo, la multitud se retira, deseando haberse aliado con el señor anteriormente. El pobre sirviente estaba al borde de la locura. Anteriormente, su señor había anunciado su ausencia por unos días, y le ordenó que fingiera como si aún estuviera adentro, y lloró al despedirse de él. En las montañas distantes, algo ominoso se estaba deslizando en una grieta en el suelo. Se filtró a través de la hendidura y se dirigió hacia Yu Simbon, que meditaba adentro. Se dio cuenta de la sustancia extraña y sonrió, mientras comenzaba a desenredarse en un intento de sumergirlo. Podía sentir la frustración de sus enemigos, pero también les estaba agradecido por reponer su mana Jin. Todo su cuerpo estaba rebosante de ki de la muerte, que circulaba y aumentaba su vitalidad en un 450% durante las próximas 5 horas. Considerando su oportunidad de usar la nueva energía, convocó a la última adición, el esqueleto asesino. Lentamente pero con seguridad, el soldado se formó, sus ojos brillaban maliciosamente mientras él le devolvía la mirada. Mientras que los esqueletos de los artistas marciales de élite tenían un tono más oscuro, este era una excepción, y la pregunta del misterio de Yui Lang surge una vez más. La rudeza de Geu Nam Sang era evidente incluso en la vida después de la muerte, y le exigía que le entregara sus artes marciales. De repente, recibe una misión oculta titulada Los deseos del no muerto, en la que debía ofrecer uno de sus brazos como pago por los rencores persistentes del no muerto y la recompensa de un arte marcial de nivel máximo. La impudicia blasfema del sirviente obligó al señor a dotarlo con sus poderes autoritarios de necromancia. La criatura temblorosa recibe la orden de sufrir un dolor continuo hasta que sea resummoned, y se dispersa cuando aparecen las otras unidades. Mientras se repite a sí mismo, recibe la segunda misión oculta y crece complacido al enterarse de que podía obtenerlas a todas cumpliendo sus misiones, y solo podía agradecer a Yui Lang por transmitirlas incondicionalmente. Ya no necesitando las artes marciales de primera clase, las devuelve y razona que ya ha obtenido la que quería aprender. Un poco después, jadea en todas sus extremidades debido a la incapacidad de su cuerpo para lidiar con el esfuerzo físico. Detrás de él, el fundador de su clan expresó su desaprobación y él regresó a sus intentos fútiles. Decidido a abordarlo lentamente, primero lo recubre con el mana Jin y la llave del sabio brillante del este, antes de coronarlo todo con el arte del dios del trueno relámpago. Invoca la primera forma de las 12 espadas de la nube de trueno y lanza el corte recto del trueno de la nube. Logra marcar apenas el suelo, y se da cuenta de que la diferencia causada se debió a algo fundamental y no a la llave interna. Cuando un dedo esquelético lo pica bruscamente en la espalda, se voltea y encuentra el esqueleto cuestionable de Yui Lang. Múltiples puntos en su espalda son picados sucesivamente, y reconociendo la sabiduría del anciano, se sienta para disfrutar del masaje. Eso fue una broma, si no es obvio. En realidad, es recibido por la comprensión de que mientras las artes marciales utilizan los puntos de presión de uno, él había estado utilizando sus circuitos de mana. Los lugares que Yui Lang había estado señalando eran las ubicaciones donde sus circuitos de mana estaban bloqueados, y como era capaz de detener los inconvenientes, decidió abrirlos usando la llave del sabio brillante del este. Al entender las 12 espadas de la nube de trueno, alcanza una ligera iluminación. Avanza al rango de 2 estrellas al recibir la llave de espada de rango B+, la característica de espadachín de rango máximo y sube de nivel en consecuencia. Eso, a su vez, trae la explosión de cadáver de rango B+, la barrera de alma de rango A y la túnica fantasma en la posición de rango B+. Asegúrense los cinturones de seguridad, porque la lista continúa mucho más allá. Su necromancia sube al rango B+, lo que impulsa el grado de las 12 espadas de la nube de trueno al nivel máximo ascendente. La maestría del esqueleto alcanza la máxima competencia y sus unidades invocadas aumentan a 10, lo que le brinda las variantes de mago esqueleto y caballero. El último nigromante se complace con su crecimiento,
mientras el bromista detrás de él sigue crujiendo sus articulaciones esqueléticas. Era en la residencia de Dao Jingwu donde el dueño estaba sentado en el suelo. Su concentración se volvía dolorosa con el tiempo, y no se conocía ni el origen del dolor ni la cura para él. Aún no podía rendirse ante el advenimiento del tiempo, pero cuando un golpe buscó su atención, permitió la entrada. No saludó a ningún día y en respuesta a su pregunta, razonó que su mala salud se debía a la falta de entrenamiento. La facción Clearcloud pudo darse cuenta de que era el resultado de un exceso de trabajo después de los entrenamientos del primer joven maestro, al tiempo que eran conscientes de que habría hecho lo mismo en su lugar. Iniciaron una discusión sobre el hijo de No Gun, quien se había ido por un pedido regular. Aunque el padre estaba seguro de la seguridad de su hijo, su principal preocupación ahora era la decisión de Dao Jin. El tomador de decisiones miró fijamente mientras el silencio persistía, mientras Noda consideraba el comportamiento exento de su señor como temporal. Dao Jin ya no podía mantener su posición con su fuerza insuficiente, mientras que la nube roja se hacía más fuerte. La bella hoja blanca era consciente de que los enemigos solo necesitaban una sola garra para usar contra ellos, pero la vista del primer joven maestro contra el oso de peluche le trajo el recuerdo de su querido jefe de clan, Yu Hou Yeol. Él enfatizó cómo el movimiento obvio de la nube roja necesitaba su acción urgente, y ambos observaron sorprendidos cómo la puerta de su habitación se abría de un empujón. Allí estaba Yu Xinggun, exclamando por su afortunada presencia y confundiéndolos. Declaró su desagrado por los refrigerios que les ofrecían y se rió por cómo se suponía que debía perder peso en su lugar. Nodei estaba molesto considerando su reclusión como una mentira e inquirió para saber acerca de su paradero. Xinggun afirma haber estado ocupado con asuntos de atención urgente y preguntó cuánto tiempo Dao Jin tenía la intención de permanecer así. Al principio, los hombres están confundidos por la declaración y aún más desconcertados cuando les pide que deje de usar su ki para evitar una muerte eventual. La mirada en sus ojos se asemejaba a la autoritaria que había presenciado anteriormente, lo que ahora lo obligaba a decir que el dolor era soportable. Sin embargo, podía discernir que estaba al borde de la muerte. Nodei retalió, sintiendo que sus palabras eran una falta de respeto. Ignorándolo, Xinggun elogió la suerte de Dao Jingwu, quien habría muerto si no hubiera llegado en ese momento. Aunque sorprendido por la verdad, le pidieron al sorprendido que confiara en su líder. Nodei se arrodilló mientras empezaba a infundir su ki con los demás, pero cuando el sujeto tosió una cantidad considerable de sangre, el espectador sintió un terrible sentido de urgencia. Sin embargo, la imponente mano de su señor le ordenó lo contrario. Los ojos de su señor llevaban un sentido de dominio penetrante, forzándolo finalmente a sentarse en un absoluto silencio. Yu Xinggun reanudó el flujo del ki de Dao Jin mientras estaba simultáneamente curioso acerca de cómo había logrado sobrevivir. El terrible estado en el que se encontraba ahora no era lo que había presenciado durante su spa. Sin embargo, la gran descarga de ki era sin duda preocupante. El altruismo dentro de él y Wong avivaron su curiosidad y lo instó a mantenerse fuerte, ya que ayudaría a desechar todo el daño. Compartió su propia energía para ayudar a su circulación y en poco tiempo, el rostro del sujeto recuperó su antigua gloria. Nodei pudo ver la recuperación milagrosa mientras Xinggun agradecía en silencio a Yui Lang por ayudar a un nigromante a aprender el arte de la curación. A medida que pasaban los momentos, una extraña energía lo recorrió al completar el proceso, y Dao Gunjin quedó asombrado por el estado de su cuerpo. Un masivo flujo de ki lo atravesó y todo su ser rebosaba de una energía recién descubierta. Nodei estaba en estado de incredulidad, ya que Gunjin acababa de ascender más allá del nivel de trascendencia y había alcanzado el nivel máximo de alto nivel. Expresó su incredulidad y felicitaciones al mismo tiempo, pero la pareja se giró en silencio para enfrentar a su líder, que ahora estaba en un estado tranquilo. Xinggun sonrió por una razón que nadie pudo ver, ya que acababa de completar una misión oculta para convertirse en un sanador novato y recibió la característica de medicina de rango de la extraña energía que había fluido en él era el Mana Jin que ayudó a su corazón de Mana Jin a alcanzar el cuarto círculo. Al absorber su maldición, había cosechado muchas recompensas para sí mismo, pero al abrir los ojos ante la voz de Dao Jin, lo encontró agradeciéndole el favor. Nodei estaba curioso por saber cómo había logrado identificar y curar el veneno, y Xinggun explicó que lo había aprendido después de ser envenenado él mismo. A medida que crecía su furia, lo especificó como una maldición, que en realidad no había descubierto. En cambio, afirmó haber escuchado sobre ello.
Cuando le preguntaron sobre la fuente, razonó que había sido su difunto padre. La pareja se negó a creer en la imposibilidad, pero cuando afirmó cómo había muerto por la misma maldición, surgió la pregunta sobre la identidad del responsable, y él preguntó descaradamente si habían fallado en adivinar lo obvio. Noda quedó desconcertado al descubrir que nadie más estaba al tanto de este hecho, pero su interlocutor en la conversación no confiaba en nadie. La condición de su padre estaba más allá de la ayuda en el momento en que lo había descubierto, él había entregado su vida para salvar la imagen de su familia y, en un último intento de salvar la vida de Singun en su lugar. Esa solución había sido una tradición ancestral en esta familia, y al nombrarla como un milagro revelado por su padre, afirmó que era lo suficientemente poderosa como para quemar todo. Comenzó a liberar la llave de la nube de truenos, y la ferocidad del rayo de dragón fue reconocida por la pareja temblorosa, mientras Dao Jin se conmovía hasta las lágrimas al presenciar el renacimiento de la espada del trueno. Yui Lang fue despreciado por no dejar sus artes marciales a las futuras generaciones, y Baihen Paiyou eligió seguir siendo un país representativo en lugar de convertirse en un maestro chamán, y así llevó un historial orgulloso al lado del escudo negro de la familia. Pero todo era solo especulación. Al revelar este secreto, Singun obtuvo un poder indiscutible, pero Kang Tae sintió un pequeño sentimiento de lástima por Yu Hou Yeol y lo recompensaría vengándose por el respeto que merecía. Dao Jin lloró por ser ignorante de las luchas por las que había pasado su líder, incluso después de ser envenenado, mientras que Nouda juró devolver la insuficiencia hasta su último aliento. Yu Singun habló ahora que necesitaba discutir algo, y mientras la pareja confundida lo observaba con ojos llenos de esperanza, comenzó a circular su ki. El flujo resultante de energía fue feroz y abrumó a los artistas marciales cuyas palabras quedaron cortas para elogiarlo. Singun podía entender su sorpresa, ya que estaba usando simultáneamente el Mana Yin junto con el arte de separación del sabio brillante del este. Nouda no pudo decir si era el mismo Singun, pero Dao Jin reconoció la técnica masiva de un ataque secreto hace 3 décadas, utilizada por el espadachín de Murem, Dan Chang-gun. Llamó a los 2 líderes del clan Baki Hou, y exigió a la pareja que lo siguiera. Ambos juraron lealtad absoluta hacia él, al mismo tiempo que estaban seguros de que este joven maestro lideraría al clan Bakun hacia su cumbre. Pidiéndoles que se levantaran, Singun declaró que a pesar de su deseo de felicitarlos, se elevó en el aire y rompió el techo de madera con un puñetazo. Aprovechando la nueva abertura, arrojó al invitado no deseado al suelo, quien gimió por el terrible impacto. La habilidad de sigilo en uso era extremadamente engañosa y potente, y cuando Dao Jin desenrolló la cubierta de la cabeza, apareció el rostro de uno de los 4 pilares de Paiyou Guk, que los había servido durante una década en el pasado. Cerró la boca mientras Singun exigía el nombre de su maestro, y su boca se llenó de una extraña espuma. El intento de Noda de bloquear su movimiento fue inútil, ya que un veneno escondido entre sus dientes había actuado más rápido. Un fuerte ruido de alboroto desde afuera captó sus agudos oídos, y cuando persistió en abrumar su silencio, Sin decidió observar el enfoque más rápido y decirles personalmente cuando los 3 procedieran a declarar su nueva resolución. Un hombre tembló ante un conocido, que blandía una espada bajo el nombre de Sanbon, y puso fin al llanto. El grupo de asaltantes de la facción Nube Roja exigió la rendición de los demás, quienes a su vez cuestionaron su insolencia al sacar sus armas. Los agresores se lanzaron con sus espadas, mientras los defensores debatían su cordura. Sus preguntas se detienen por la fuerza bruta, y mientras avanzan, aparece la facción blanca. La facción Nube Clara recibe la orden de unirse a la escaramuza, y los refuerzos se apresuran a ocupar sus posiciones. Después de burlarse de los soldados de primera categoría, los miembros de la Nube Roja se detienen, ya que los números eran mayores delante de ellos. El gremio Motar emerge prestando atención al alboroto afuera, y reconoce la necesidad urgente de detener la lucha interna. Sin embargo, el vicelíder de las facciones Nube Roja aparece detrás de ellos y afirma que el primer joven maestro y los 2 líderes habían planeado una emboscada contra Yu Jin-son y la facción Nube Roja. El anciano estaba escéptico de esto y buscaba una prueba definitiva. Sin embargo, Jun cuestiona su desconfianza y exclama, enorgulleciéndose de que su propia inocente facción Nube estaría cometiendo tal blasfemia. Al no lograr persuadirlos tranquilamente, los toma por el cuello y comienza a estrangularlos con una fuerza de la que no podían escapar. Comenta sobre cómo los miembros pequeños de la facción Nube solo estaban viendo morir a sus líderes, y los encuentra parados en una disposición de impotencia.
Les ofrece una oportunidad para vengar a sus líderes, y cuando escucha una voz autoritaria, considera el fracaso de su intento de asesinato planificado. Noda aparece blandiendo su espada, y aunque la oposición trata de defenderse, es arrojado al suelo. Los vítores por la llegada de los líderes de las facciones resuenan en la multitud, y Yu Xingun, acompañado por Dao Jingwu y Noda Lon, hacen su aparición unida. El fracaso de su asura de sangre más fuerte fue esperado por Yeon, quien afirmó burlonamente estar preocupado por su líder. Sin embargo, cuando Dao Jin le exige que observe precaución ante el futuro líder, hace clic en que habían decidido seguir a Xingun. Él mismo elige abordar como su líder sería el que enfrentaría represalias después de maldecir a su padre y hermano. Yeon comenzó a exudar su aura antes de cuestionar la blasfemia. Además, cuando les pide que lo confirmen al verificar el área subterránea de la facción Nube de Sangre, Yeon comienza a vacilar en sus respuestas teñidas de incredulidad. Las dos palabras específicas llamaron la atención de la multitud que los rodeaba, y Xingun estaba agradecido por el susurro de sombra que había dejado para descubrir a todos ellos. Yeon ordena a todas sus unidades que los maten a todos, y los defensores se mantienen oprimidos, luchando por su líder hasta la muerte. Ambas unidades se ensarzan en un sangriento intercambio de golpes, y Yeon se precipita con la intención de matar a la cabeza misma de la oposición. Sus manos estaban frías debido al útil ki de escarcha que Xingun observó como una delicadeza. Utilizó la hoja para interceptarlo, y Yeon se sintió confiado al encontrarlo en sus primeras etapas de artes marciales, mientras bloqueaba innumerables golpes consecutivos. Lo culpó por haber caído en esta trampa de las manos espectrales de ki de escarcha, que congelaría sus manos con la acumulación de energía Yin. Sin embargo, Xingun brilla mientras su espada queda encantada en hielo, y aprieta el mango aún más fuerte, para que Yeon se dé cuenta de que está perfectamente bien. Lo reprende burlonamente por su mejor intento de matarlo, mientras Yeon se asombra al encontrar un ki Yin tan fuerte, pero para Kang Tae-a, aún estaba tibio en comparación con la energía de la muerte. Extiende su palma hacia el firme enemigo, pero en ese momento, Xin convoca la primera forma de las 12 espadas de la nube de truenos, el golpe recto de la nube de truenos. El peligro que representaba era evidente para Yeon, pero desafortunadamente para él, era demasiado tarde, ya que con un golpe afilado, ambas de sus manos frías son cercenadas. Le siguió un agudo grito de agonía, y cayó de rodillas ante su oponente. Algunos en asombro, mientras otros en desconcierto, pero todos ellos ciertamente reconocieron las 12 espadas de la nube de truenos que su líder empuñaba. Mientras tanto, la facción Nube Roja observaba a sus líderes caer en incredulidad. Uno de ellos instó a los demás a no flaquear, ya que su oposición solo tenía 3 artistas marciales de rango máximo. Xingun notó la semejanza en la falta de vergüenza en ambos, y enfatizó su intento de tomar orgullo en sus números. El pseudo líder cuestionó sus motivos, antes de voltearse para enfrentar el suelo con horror evidente. Encontró algo siniestro enroscándose alrededor de sus pies y se alarmó cuando una figura emergió de ello. 2 ojos guías lo miraron desde dentro de la capa, y comenzó a temblar ante la frialdad que transmitía. Numerosos otros aparecieron entre sus orgullosos números, pero alzando la hoja en sus manos, los misteriosos los decapitaron. Una fracción de los cuerpos ensangrentados cayó al suelo, pero por orden del primero convertido en maestro, los encapuchados se apresuraron a matar al aterrorizado remanente. Mientras tanto, Dao Jin y Node reconocieron lo que su líder había mencionado anteriormente. Anteriormente, él les había dicho a los dos que su padre había contratado asesinos como su último intento de proteger a su hijo del grupo inalcanzable conocido como Kellen Gate, del que no se tenía información alguna. La única condición de su padre era protegerlo durante un año y, a cambio, había entregado las 12 espadas de Thundercloud y el arte del dios del trueno como tarifa. La idea de la humillación que su líder debe haber enfrentado al poner la reliquia familiar en juego preocupó a los líderes, pero Xingun no tenía otra opción más que ocultar los esqueletos con esta mentira. Cuando estaban equipados con la túnica fantasma que había recibido en su último aumento de nivel, podían ocultarse en las sombras de sus enemigos, pero su amo estaba contento de que su mentira aleatoria sobre el clan de asesinos hubiera funcionado bien. Ahora, uno de los asesinos mencionados atravesó al último de los miembros de la Nube Roja y se mantuvo en silencio frente a los caídos. La multitud ganó un nuevo respeto por la fuerza que su futuro líder había estado preparando en secreto y elogió sus esfuerzos entre sus alegres vítores. Ahora, el enfoque completo de Xingun estaba en los 2 principales culpables, por lo que ordenó a todas sus tropas que se apresuraran al mansión de la Nube Roja. A medida que avanzaban hacia su objetivo,
una ligera niebla comenzó a formarse en la parte trasera. Lentamente, comenzó a volverse más densa a medida que se acercaban y, para cuando Singun se dio cuenta, su fondo completo estaba envuelto en un velo opaco. Reconoció la similitud que compartía con el Valle de la Niebla de Sangre y razonó que era una formación activada por Wak Husan. En realidad, estaba aliviado, ya que le proporcionaría un pase gratuito para usar su necromancia y avanzó hacia la mansión que brillaba con un pálido traicionero y esperaba la muerte de quienes estaban adentro. Un puñetazo fue lanzado hacia una mesa y Wak maldijo por la drástica caída en la energía de la muerte. La derrota de AGIUM era incomprensible, ya que su yin de escarcha era lo suficientemente potente como para lidiar con todo el clan. Estaba seguro de que su plan era impecable, pero no estaba seguro de que había causado que fallara. Su secta de sangre era más que capaz de usurpar el clan Bakun para infiltrarse en Yejiang. Fue tan fácil que en lugar de generales combatientes, enviaron novatos sangre azuras. Aunque sus planes habían sido suficientes mientras los desarrollaba, emergió una variable que pasó por alto. Desde su resurrección, Yu Singun había obstaculizado sus planes como una persona completamente diferente. Sin embargo, aún no le importaba, ya que solo tenía que jurar a todos y reducir el lugar a cenizas, y en caso de que la existencia de su secta saliera a la luz antes de cierto tiempo, nunca sobreviviría. Además, nunca sería derrotado debido al poder específico que tenía en sí mismo. Se percató de un par de pasos que descendían por la escalera, antes de que Singun apareciera saludándolo con una sonrisa. Se sobresaltó al llegar al final de las escaleras y la caverna, donde encontró innumerables filas de cuerpos momificados. Cuestionó la locura sin límites de Wak, quien ahora le ofrecía hacer una sugerencia. Propuso hacerlo el próximo líder del clan, además de convertir al clan Bakun en el mejor clan comisionado en Yejiang en los 3 meses siguientes. Para eso, requería la renovación completa de Singun y le presentó una espada a sus pies. Mientras la recogía, prometió convertirlo en un influencer de redes sociales si mataba a todos los miembros del clan. Pero sus palabras se detienen cuando se siente desconcertado. Movió apresuradamente la cabeza para esquivar el regreso destrozado de la espada. Singun pidió permiso para preguntar cuántos versos más de su poesía fea quedaban, lo que lo hizo jurar de una manera que avergonzaría a los demonios. Sin exigió al desagradable que escuchara sus palabras, al tiempo que revelaba la llave de la nube de truenos, pero reconociendo la razón detrás de su confianza temeraria, Wak preguntó si la herencia del arte marcial ancestral era la razón. Ahora le ofrecía mostrarle que era el poder real y una extraña ola de energía se dirigió hacia el alarmado Singun. No podía comprender cómo poseía el poder familiar, y aunque era extraño, invocó el hechizo para levantar los ácaros esqueléticos. Al mismo tiempo, con el poder de Wak, las momias salpicadas por la habitación comenzaron a moverse. Comenzaron a emanar la misma llave siniestra que Wak y gruñeron en voz alta al unísono. Bokan Taehau los reconoció como Ghoul, para Singun eran Jiansis. Wak ordenó al ejército no muerto que masacrara al objetivo y los esqueletos oponentes vestidos con túnicas se acercaron. Un gran crujido resonó en el impacto y las espadas infusionadas con relámpagos chocaron contra las ruinas momificadas. Sin embargo, uno de los muchos atrapó a uno por sus horribles manos. Wak estaba consciente del caos o del arte no ortodoxo, pero confiaba en el suyo al mismo tiempo. Cuando un soldado esqueleto sacó su espada electrificante, se alarmó por lo que siguió, ya que decenas de momias se le acercaron al unísono. Todos los demás esqueletos enfrentaron el mismo predicamento de números y Singun revela que cada Jianzi tenía un nivel similar al de un artista marcial máximo y en medio de todo el movimiento, solo Yui Lang parecía estar lidiando con los enemigos con relativa facilidad. Podía decir que Wak estaba ganando tiempo usando los cadáveres y había estado preparando algo desde el principio de su enfrentamiento. Pero al mismo tiempo, tenía un método perfecto para limpiar una situación tan congestionada. Esta corriente impresionó a Wak, aunque apenas era el 60% de su mana extraído solo de su corazón de mana. Inició el hechizo de explosión de cadáveres que hizo que los números crecientes temblaran. Las momias comenzaron a hincharse furiosamente y mientras Wak observaba sorprendido, el edificio fue inundado por una luz cegadora. Finalmente, siguió una erupción gigantesca y una masa negra se alzó en medio de los escombros. Los esqueletos encapuchados se habían fusionado hombro a hombro y se apartaron para revelar al maestro tosiendo en su interior. Él comentó sobre los poderes destructivos blasfemos y se dio vuelta para encontrar a Yui Lang completamente bien. Se debatió sobre lo que había transcurrido con Wak Yusan,
ya que la energía que había estado usando era exactamente la misma que los monstruos contra los que Kang Tae había luchado en su mundo anterior. Un repentino temblor en el suelo debajo lo sobresaltó y sus ojos se abrieron ante un brillo misterioso. A través de los escombros emergió Wak Yu-san, riendo a carcajadas mientras levitaba con los extraños poderes. Alabó al dios demoníaco por haberle otorgado tales poderes asombrosos y cuestionó si Simbon finalmente se había dejado seducir al presenciarlo. Sus ojos carmesí expresaron su asombro, ya que abajo, su enemigo lo miraba con satisfacción. Simbon exclamó ante la escena intrigante, y al escuchar esto, Wak maldijo a los enloquecidos por hacer explotar a todos sus Hyangchis. Su resolución de sacrificarse por su dios demoníaco fue interrumpida cuando Sin afirmó que aunque su estado modificado actual no fue creado por parásitos, la formación de monstruos no avanzaba debido a la corrosión del cuerpo de Wak. Los ojos inyectados en sangre lo miraron en silencio, pero cuando se dio cuenta del pensamiento de forzar las respuestas manualmente, una gota de sudor recorrió la frente del individuo incierto. Wak Yu-san no podía entender la razón detrás del miedo creciente en su interior y afirmó una vez más que era el poder con el que el poderoso dios demoníaco lo había bendecido. Sus extremidades comenzaron a desintegrarse y finalmente su rostro sonriente siguió el ejemplo. Shenmue observó en silencio la dispersión demoníaca y después de otro breve momento de silencio, algo rápido se acercó a su cabeza por detrás. Calmadamente invocó el hechizo de pared ósea y algo chilló bajo el impacto penetrante que causó el calcio. Una mano deformada quedó ensangrentada en las espinas y tembló al soltar otra oleada de sangre. El dueño, Wak, volvió a caer en un dilema. Su cuerpo comenzó a dispersarse una vez más y una extraña energía giraba alrededor del nigromante. Miró a su izquierda y derecha con sus ojos agudos, antes de girar finalmente a su izquierda y volver a invocar el hechizo de pared ósea. Las espinas ganaron otro grito ensangrentado, ya que la otra mano de Wak fue atrapada nuevamente. Los ataques implacables no tenían sentido para el atacante, y Simbon apareció exclamando su fracaso, deseando que hubiera podido atravesar sus ojos si hubiera estado un poco más lejos. Habiendo perdido ambos brazos, Wak cuestionó el método de él, y Sin explicó que su habilidad de parpadeo de niebla de rango novato estaba causando distorsiones en la manera cada vez que intentaba llegar a su destino, y lo había aprovechado al agregar un poco de esfuerzo de su parte. Perlas de sangre demoníaca volaron mientras su ira aumentaba y se convirtieron en hebras de sangre que se enrollaron para condensarse. Sostenía las lanzas en dirección a Simbon como un desafío, ya que en el momento de su colisión, drenarían toda la sangre dentro de él. Sin embargo, Sin lo menospreció con aburrimiento flagrante, y incontables almas convocadas translúcidas se apresuraron a protegerlo, mientras elogiaba la contra absoluta para ataques relacionados con hechizos, una barrera de almas. La vista de un velo de hojas dejó perplejo a Wak, quien luego decidió absorber la sangre requerida de sus subordinados en su lugar. Se abalanzó sobre ellos con sus manos destruidas, que lanzaron la próxima ráfaga de agujas de sangre. Se posaron por todos los encapuchados, y activó su arte mística para absorber la sangre que nunca existió. Encontró a los subordinados sin verse afectados por el ataque, y Sin solo pudo sentir lástima por el hombre. El feo apretó los dientes incrédulo, pero ahora, los espadachines comenzaron a liberar su aura horrenda. Yulao Lang tomó la delantera cortándolo, pero al darse cuenta del asalto que se acercaba, Bat decidió escapar usando su destello de niebla una vez más. Sin embargo, el suelo a su alrededor estalló, y Sin notó al fundador de su clan cargando hacia él. Se sorprendió por el reflejo de este, quien luego hizo un corte agudo en el espacio en blanco adelante. Yulao Lang se quedó mirándolo con su espada ardiente. Mientras Sin se preguntaba qué tan hábil era para juzgar la trayectoria de la ruta de escape de Wak, el fugitivo tosió sangre mientras estaba de espaldas, y Sin apareció revelando que los poderes habían residido en él solo temporalmente y que ahora estaban siendo devorados después de no poder manejarlos. Afirmó cómo debería haber usado artes marciales en su lugar y preguntó si realmente estaba seguro de vencer a alguien como él al tomar prestado su poder. El agonizante ahora apenas podía preguntar qué significaba, e inquiriendo si estaba fingiendo ignorancia, señaló las habilidades del destello de niebla, la lanza sangrienta y la espina sangrienta, que eran los poderes característicos de un señor vampiro. El vampiro de rango A era un monstruo capaz de aumentar la fuerza y convertir a sus víctimas en sus familiares. La criatura de rango desastre estaba designada como una de las más duras, pero como cazador de triple S y usuario de no muertos, las plagas no representaban ninguna amenaza para el inmortal nigromante.
En gratitud por esa experiencia, comprendió de inmediato la fuente de sus poderes. Ningún humano había logrado integrar con éxito los poderes de un monstruo y sufrió problemas como transformación, furia, infección y explosión. Estos efectos afectaban principalmente a los civiles, ya que recordaba el momento en que el director de su orfanato instó al pequeño Kang Tae-a a huir con sus hermanos, ya que era un humano normal e incapaz de retenerlos por mucho tiempo. Shenmue hizo clic con la lengua ante ese doloroso recuerdo. Ningún humano podría utilizar mana corrompido, y mucho menos mantener su cordura. Reconoció el potencial de Bak Yu-san, quien ahora se confundía al escuchar el término vampiro. Argumentó que era el poder del señor demonio, quien había descendido para su secta de sangre después de 1000 años. Sin ya había deducido que se trataba de la secta de sangre del secta demoníaca en Mao Chin, pero decidió abstenerse de tomar decisiones apresuradas. La mención de 1000 años significaba que alguna organización secreta había estado acumulando el poder en el más absoluto secreto, mientras que la mención del dios demonio implicaba la cierta presencia de un ser absoluto. En primer lugar, decidió destruir su fuente clave por razones de seguridad, e ignoró los ruegos desesperados, ya que no eran nada en comparación con lo que él había causado. Ahora, Simbon estaba desconcertado al descubrir que el sujeto tenía una máscara de piel equipada. Al desvelarla, se sobresaltó al verla. La horrible visión ante él provocó un dolor repentino en su mente, y la imagen de él envuelto en vendas se formó en su mente. Soltó a Guak mientras el dolor comenzaba a atormentarlo, y los ojos muertos de alguien familiar parpadearon, antes de que reconociera que eran recuerdos tuyos, los recuerdos de Simbon. La aterradora cara había saludado una vez al joven maestro, cuyo cadáver yacía en una plataforma, después de ser desenterrado de su ataúd por Guak para un sacrificio. Sus ojos y cuerpo inertes no podían responder, pero mientras sonaba una campana, lo que se burlaba de cómo se convertiría en algo en particular, que serviría como fundamento de la secta de sangre. Aunque muerto, Simbon podía sentir misteriosamente todo esto, y esos mismos sentimientos ahora se transmitían a Kang Tae-a, quien finalmente encontró una respuesta a las alucinaciones causadas desde que conoció a Hoon Myo. La respuesta era que existía una vida alternativa para el Simbon original en la que no reencarnó, y los recuerdos del futuro allí se mostraban como alucinaciones después de su muerte aquí. Exigió que ni el humano ni el demonio Guak revelaran todo sobre su secta, pero su voz se detuvo al empezar a temblar, y extraños líquidos brotaron de su cuerpo convulsionado. Simbon se dio cuenta de su urgencia por detener la restricción mental que alguien había impuesto para la información que necesitaba, pero el cuerpo deteriorado pronto cayó de su agarre. El nivel de restricción impuesto era evidentemente demasiado alto, ya que el dueño del cuerpo murió de inmediato. El pensamiento de alguien tan poderoso preocupó a Kang Tae-a por un momento, quien recibió una piedra mana como recompensa, junto con su nivel 35, su necromancia de rango al máximo y su maestría en esqueletos, lo que le permitía invocar 22. Además, recibió muchas otras habilidades, pero la espada vampírica de alguien en particular que recibió fue rechazada por el sistema al considerarla como una desviación del mundo, y en su lugar le otorgó la guadaña de veneno fundente. Con la identidad de Guak Yu-san anunciada como un monstruo, comenzó a considerar seriamente quién es y qué era la secta de sangre. A medida que las nieblas comenzaron a dispersarse, Dao Jin instó a los miembros a encontrar y proteger a su señor, y las noticias sobre la caída de la facción Radcao resonaron. Las unidades se apresuraron al ver a su señor, quien decidió enfocarse en el presente. Anunció el fin del enfrentamiento y la decisión final de que estaba a su favor, lo que provocó sonrisas en la multitud de hombres. Mientras tanto, un extraño fuego se encendió frente a un pilar igualmente extraño, antes de que múltiples llamas más aparecieran. Uno de ellos maldijo la molesta carne mensual, mientras que otro se refirió a ella como comandante Ta y le exigió que tuviera precaución por su señor. Ta advirtió a comandante Jian que cuidara su lengua, y pronto comenzaron a enzarzarse en una pelea literalmente caldeada. Uno de los muchos otros exigió su silencio, mientras que otro cuestionó la ausencia de algunos de sus miembros. El otro afirmó lo ocupados que estaban comandante Jian y Gon antes de iniciar su reunión. 2 de los 6 informaron sobre el progreso lento pero constante de su gran plan, pero comandante Ta tenía un problema que mencionar. La palabra problema lo sorprendió, y Ta declaró el fracaso del escuadrón de infiltración que había preparado, que según los hechiceros de reconocimiento, había sido descubierto como un levantamiento. Otras investigaciones habían descubierto que la causa fue una explosión violenta de una bomba de trueno, que, como una nota para los espectadores,
Era un explosivo prohibido con un poder destructivo tan alto como las 8 prohibiciones últimas en el mundo marcial. La pérdida era pequeña, considerando que se trataba de un Bisechamán y un escuadrón de sangre asuras, pero la identidad del traidor de la voluntad de su dios ahora preocupaba a todos. Pero la respuesta conocida como Yuxingun pronto salió a la luz en medio de la oscuridad. Uno de ellos estalló en risas al escuchar esta revelación, mientras que Tales aseguró que lo solucionaría pronto. Sin embargo, se aconsejó una gran precaución, ya que la identidad de su secta debía permanecer en secreto hasta un momento adecuado, que ni tú ni yo conocemos. Con eso, la entretenida reunión fue concluida, pero la ira de Comandante Ta continuó filtrándose, hasta el punto en que juró destrozar a Yuxingun en pedazos. Unos días después del enfrentamiento contra Wei-san, en un concurrido restaurante en la provincia del clan Bakun, la gente discutía la explosión y desaparición de la facción Nube Roja. Instaron a uno de los presentes a contar la historia, lo cual hizo, afirmando que después de que Dao Jinbu, No Dai Ong y Motagil anunciaran su apoyo al primero, Yu Jinson y Waku-san se negaron a aceptarlo y causaron una emboscada. Eventualmente, Motagil y numerosos miembros murieron en la pelea interna, pero fue nada menos que Yuxingun quien reveló su oculto y poderoso arte marcial y los masacró con las renombradas 12 espadas de la nube de trueno. El choque concluyó con la muerte de Waku y su facción, y la prisión de Yu Jinson, quien al parecer estaba herido. Uno de los tres dudaba si realmente se trataba del arte marcial legendario, y el segundo se unió al juego, bromeando sobre cómo el Fénix gordo debe haber mentido, pero 2 guardias de la facción Nube Blanca agarraron los hombros del entrometido. Se volteó confundido por completo y le exigieron encontrarse con ellos después de su conversación en curso. Aunque la noche era sombría y tranquila, el entrometido definitivamente no lo estaba. Fue dejado suplicando por su vida y se le recordó que nunca, jamás difamara el nombre de su gran líder. Se dispersó con gratitud apresurada, y la pareja discutió cómo clanes como One Rock y otras uniones de comerciantes, como el grupo Kaolin, habían comenzado a difundir falsos rumores dirigidos a su clan. Sin embargo, su curiosidad no era sorprendente, ya que no habían tomado ninguna comisión nueva que pudiera filtrar nueva información sobre ellos, y contra todas las probabilidades, su nueva fe era fuerte y ansiosa por el futuro positivo de su clan. Mientras tanto, Wang Sam mordió bien a su amo durante la noche. Se despidió mientras los soldados esqueletos custodiaban la habitación desde la residencia del líder del clan, la casa de la nube de trueno, a la que Singun había ascendido como el nuevo maestro. Aunque estaba preocupado por si su líder había descansado en los 5 días que habían pasado, esa misma persona suspiró aliviada, y en un cuerpo de un tamaño muy desconocido para todos. Estaba aliviada de que la secta de la sangre hubiera retirado a todos sus espías ya que había actuado rápidamente. La acción rápida mencionada tuvo lugar hace unos días. Había inyectado una historia diferente en las mentes de la multitud usando el hechizo de manipulación de memoria de rango Epuas. La gente de su secta era demasiado débil para conocer la identidad de la secta de la sangre, lo cual era la razón por la que lo había hecho a pesar del enorme costo de maná. Después de descubrir la verdad y de haberse filtrado la información, nadie habría sobrevivido. Afortunadamente, se había comprado algo de tiempo y había cancelado la convocatoria de los guardias exteriores. Ahora llamó al susurro de las sombras que se arrastró desde debajo de las puertas y se asimiló a sus pies después de ayudarlo en su vasta observación. A pesar del maná limitado de su corazón de maná de cuarto círculo, había rastreado a los 200 miembros del clan durante 5 días seguidos, todo en agradecimiento a la piedra de maná de rango A en su posesión. Independientemente de cómo, estaba agradecido de que hubiera surgido del cadáver de Wak Yu-san. Considerando el nivel de secreto, tenía tiempo hasta que la secta de la sangre hiciera su próximo movimiento en lugar de atacarlo abiertamente, para volverse aún más fuerte. Demandó a los guardias esqueléticos que negaran la entrada a cualquiera y, sobre todo, abrió su dimensión de bolsillo. Una energía misteriosa giró ante sus manos y decidió convocar su arma de recompensa, del tipo de crecimiento de rango A+, un espacio vacío formado entre dimensiones. El puño de lo que había cosechado emergió de él, y pronto sostuvo la guadaña de veneno fundente, de rango A+, y sin liberar. Eso era un tesoro autoritario, con poderes trascendentales, del sabio principal. El arma se sentía extrañamente familiar, aunque nunca había usado una ni siquiera en su pasado, y se ajustaba de manera extraña en sus manos a pesar del peso pesado. Mientras que el sabio principal parecía ser el creador o dueño, debatió si la autoridad mencionada se refería a una habilidad adicional que poseía el arma, y el factor no liberado lo hizo considerar revelarlo.
Cuando intentó inyectar el maná yin integrado, la llave del sabio del este y la llave de la nube de trueno, sus manos fueron arrojadas mientras brillaba de manera malévola. Sus emociones de rabia estaban siendo transferidas a él y elogió al arma de gran ego superior, que no se podía obtener con dinero, porque seleccionaba a su dueño. Por el momento, no pudo usar el tesoro debido a la ausencia de energía natural en su interior y observó la ventana de estado convocada, explicando que el poder natural estaba naturalmente presente en el cuerpo de un sabio. Incapaz de usar el arma obtenida, consideró sus opciones para obtener poder natural y la devolvió a la dimensión de bolsillo a regañadientes. Se alejó mientras el portal comenzaba a cerrarse y consideró reforzar su verdadera fuerza de combate. Estaba emocionado de finalmente poder invocar a algunas convocatorias específicas y, una vez más, convocar el bolsillo dimensional. Al exigir su aparición, múltiples cadáveres fueron arrojados fuera del bolsillo y quedaron en el suelo. Los cadáveres de los miembros de la secta de sangre, con Ji-Um a la cabeza una vez más y a disposición de Yu Xing-Un.